Muy buenas noches, autoridades de Universidad Galileo, catedráticos, estudiantes y todas las personas que nos están acompañando de forma virtual en esta conferencia que tenemos preparado para ustedes. En nombre de Universidad Galileo y nuestro rector Eduardo Suger, queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la conferencia Best Marketing Product in Service 2023. Esta conferencia va a estar transmitida por nuestras plataformas digitales. Desde ya los invitamos a dejar sus comentarios, que va a haber un equipo para que usted pueda realizar sus preguntas, y a las personas que nos acompañan el día de hoy presencialmente, a los estudiantes, también los invitamos a que tengan esa interacción con nuestro invitado. Nuestro invitado es Jacobo Peters. Les cuento acerca de él. Es ingeniero en Ciencias de la Administración por la Universidad del Valle de Guatemala. Como experiencia en análisis de mercado, Jacob es profesional apasionado por la innovación, mejora continua y transformación en ambientes dinámicos, orientados a objetivos y comprometido con la búsqueda de soluciones a los diversos retos que se presentan actualmente en este siglo XXI. Actualmente es jefe de inteligencia de mercados en Ajexport. Fuerte el aplauso entonces para Jacobo. Gracias, y es un verdadero honor, gusto y placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Los veo y me veo a mí hace 6 años en la universidad, con muchas ganas de conocer, con muchas ganas de iniciar mi carrera profesional y, lo más importante, con ganas de hacer una diferencia en Guatemala. Les cuento un poquito acerca del estudio. El Best Markets Products and Services es una iniciativa que surge a partir de la pregunta más popular en el sector empresarial: ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo voy a hacer? Este es un estudio que ya va en su 7ª edición, se realiza una vez cada año, y pues con el paso del tiempo se ha ido transformando, ha ido evolucionando. Recuerdo los primeros lanzamientos del estudio, en donde había muchas incertidumbres porque la metodología era muy numérica, porque hablábamos mucho de empirismo y de prácticas profesionales, y con el paso del tiempo pues fue evolucionando lo que hoy por día es. Este estudio es reconocido a nivel mundial, nos han publicado en medios masivos en China, Reino Unido, Estados Unidos, también en Londres. Hay varios países que han establecido estrategias a partir de la investigación, y de hecho la red de consejeros comerciales de Guatemala nace como seguimiento a los primeros resultados de esta investigación. Es un estudio que pues no solo nos va dando muchísima pauta hacia dónde podemos voltear a ver, pero también es un estudio que los resultados los empresarios verdaderamente los asimilan y pues toman acción para poder fomentar las exportaciones. La información es tan buena como la persona que la quiera utilizar. Y eso es algo muy importante que vale la pena resaltar, porque las oportunidades están en el comercio internacional. Lo que tenemos que hacer es empezar a diferenciarlas y evaluar la manera en la cual nosotros pues podemos aprovecharlas. En este caso, pues Banrural nos ha ayudado muchísimo con todo el tema del estudio, pero lo más importante que quiero decir es de dónde venimos y cómo estamos acá, porque no les quiero dar únicamente una cátedra o una plática sobre resultados, sino que les quiero explicar cómo llegamos. Y realmente, pues el año pasado, en la 6ª edición, pues los resultados del Best Markets Products and Services representaron aproximadamente el 11% de lo que Guatemala exportó en bienes y 18% en servicios. Teníamos alrededor de 20 mercados, y pues es importante resaltar que cuando hablamos del mercado internacional, lo más importante es comprender a quién le estoy vendiendo mi producto y o servicio. Es por eso que también en la evaluación de esta presentación vamos a ver que en Estados Unidos hablamos sobre estados, porque no es el mismo consumidor en Nueva York que en Texas o incluso en California. ¿Cómo lo hicimos? Pues es una metodología, como bien les menciono, que ha ido evolucionando con el tiempo. Y en este caso, pues tenemos distintos componentes. Lo primero que hacemos es evaluar qué tiene Guatemala hoy por día. Esto lo hacemos evaluando
las exportaciones a nivel de partida arancelaria a 10 dígitos arancelarios durante los últimos 5 años. En este pedazo, en este segmento, lo que hacemos es evaluar cuáles son los productos que han tenido un crecimiento sostenido en el último año y en los últimos 5 años. Partimos de 4.700 partidas arancelarias y luego, pues, evaluamos quién está comprando lo que nosotros estamos exportando. Es como se diría de manera coloquial o simple, es un Tinder para las exportaciones. Yo tengo manzanas, ¿quién quiere manzanas? Evaluamos también la demanda a nivel internacional, a nivel de país, para las 4.700 partidas arancelarias que forman parte de la oferta exportable de Guatemala. Y luego nos quedamos con las mejores de exportación, es decir, oferta, y las mejores de demanda. Tras este filtro, les pasamos una serie de condiciones o le implementamos filtros adicionales que son cualitativos, no necesariamente estadísticos. Por ejemplo, admisibilidades. Nosotros podemos exportar aguacate y Estados Unidos está importando aguacate, pero nosotros no podemos ir a Estados Unidos con este producto porque no tenemos admisibilidad. Tampoco podemos exportar a Canadá porque a pesar de que ambos hacemos un match, no existe una ruta logística que no pase por Estados Unidos y por ende no puedo llegar yo a este mercado. Luego de esta serie de condiciones, logramos delimitar la oferta exportable de 4.700 partidas a un máximo de 230. Y con estas 230, pues lo que hacemos es buscar las oportunidades. Una oportunidad es a lo que nosotros llamamos producto mercado. Es decir, voy a exportar camarón congelado hacia México. Vale la pena mencionar que dentro de estos complementos va mucha enseñanza que no necesariamente es estadística o académica. Viene mucho el conocimiento del sector exportador, de los empresarios que hoy por día ya están trabajando en estos mercados. Y pues los resultados tras esta metodología, alguien me podría decir, solo levante la mano, ¿con cuánto cerramos las exportaciones en el año 2022? Bueno, fueron 19.000 millones. Fueron aproximadamente 15.000 en productos y 4.000 millones en servicios. Pues si aprovechamos las oportunidades que estamos mencionando dentro del estudio, creemos que el 2023 Guatemala puede cerrar las exportaciones con 24.400 millones. Es un crecimiento de 5.000 millones aproximadamente. Y esto pues lo vamos a segmentar en bienes y servicios. Cabe resaltar que Guatemala es un país pequeño y los países pequeños dependen del comercio exterior para poder continuar su desarrollo. Cuando hablamos de bienes, pues tenemos una meta de aproximadamente 19.500 millones, de los cuales 15.700 pues ya estamos exportando y vemos potencial adicional para 4.000 millones extra. Cuando hablamos de servicios, pues son 4.900 millones. Es decir, vamos a crecer 1.200 millones adicionales. Ahora, ¿cuáles son los mercados? Son 54 este año. Y es un número bien interesante porque veníamos de una trayectoria de resaltar 20 mercados hacia los cuales nosotros podíamos estar exportando productos. Y este año nos desviamos de la media para poder identificar 54. Y hay pines de 3 colores. Están los dorados, que son mercados para bienes y servicios, los celestes, que son específicamente para servicios, y los verdes, que son específicamente para bienes. Tenemos 8 metodologías que son empleadas para poder identificar este potencial, 7 específicamente para servicios y 1 para bienes. ¿Cuál es la diferencia? Un bien pasa por una aduana, un bien tiene que dejar un registro, entonces es fácil identificar quién vende y quién compra. Pero con los servicios tenemos que pensar de manera disruptiva y pensar en metodologías distintas para poder encontrar una solución. Por ejemplo, el turismo médico. Un turista viene aquí a Guatemala y no estamos seguros si viene a un restaurante, si viene a un hotel, qué está haciendo. Entonces, para poder identificar estos nichos de mercado y estas oportunidades, pues se crean índices ponderados específicamente para encontrar la información que corresponde a cada metodología. Antes de continuar con los resultados, les quiero hablar
sobre algo sumamente importante y son las tendencias de consumo. Porque no solo es necesario identificar dónde existe una oportunidad, es también necesario encontrar quién lo está demandando y cómo puedo yo llegar a este consumidor final. Y para este año 2023 vemos que las tendencias se van a basar específicamente en 3 pilares. El primero va a ser el empoderamiento. El cliente sabe más que nosotros, aunque nosotros sabemos que eso no es cierto. Pero todos nos hemos topado con un cliente que sabe todas las especificaciones, se sabe todos los modelos y al final del día nos quiere decir cómo hacer nuestro trabajo. Eso no siempre es cierto, pero tenemos que lidiar con un cliente que crea que lo puede hacer. Entonces, el empoderamiento continúa teniendo bastante tracción y hay que saber que lo que está buscando el consumidor es saber que con su opinión puede cambiar el resultado de una negociación, de una compra o incluso de un proceso. El segundo es valor agregado. A nivel internacional hay muchísima volatilidad en ámbitos financieros, en ámbitos comerciales, en ámbitos geopolíticos. Esto nos invita a repensar el valor que tiene cada dólar que nosotros pues estamos dispuestos a invertir. Y se va a reforzar muchísimo más en este año 2023. El tercero, la simplificación. Y tal vez es un poco contrastante con el tema del empoderamiento, pero más que contraste hay que buscarlo como un complemento. Cuando hablamos de simplificar no queremos llegar a un pasillo en donde tenemos 27 sabores de mostaza para poder escoger. Yo quiero poder escoger, pero dame 3, 4 opciones. Hacémelo simple, hacémelo sencillo. Derivado de estos 3 pilares surgen las 8 tendencias. Y se me olvidó mencionarles, vamos a tener un espacio para consultas al final de la presentación. Entonces, por favor, si tuvieran alguna duda, apúntenla o guárdenla en una nota para que luego pues, les pueda resolver sus inquietudes. Las primeras tendencias van a ser mi mentalidad. No es secreto que después del escenario impuesto por el COVID-19, las personas están sumamente interesadas en productos y o servicios que tengan un aporte adicional. Vemos el alza en productos de aceites esenciales, aromaterapia, vemos también ejercicio, vemos muchísimo tema con un bonus agregado a mi salud. Entonces, mi mentalidad básicamente es un pilar que nos dice el consumidor está pensando en qué beneficios adicionales va a tener al momento de consumir mi producto y o servicio. Automatización auténtica. Este pilar responde, o esta tendencia responde a utilizar la inteligencia artificial, utilizar la tecnología de una manera en la que nos sea de beneficio. Todos conocemos ChatGPT y hay muchas personas que o le tienen miedo o lo están utilizando para sus tareas. No estoy diciendo que lo hagamos. Y también para ser creativos. Estamos llegando a una era altamente eficiente. Y no voy a mencionar nombres, pero hay un banco. Cuando uno va a llamar al banco es porque necesita algo, va en el carro, va después de correr, en su tiempo libre. Y lo que está haciendo este banco es que te pide que lo llames. Cuando lo llamas te dice, digite su DPI. Y uno así, bueno, voy corriendo, ¿cómo puedo marco el DPI? Le mandé un código de 6 dígitos a su teléfono. ya para eso entonces van a pedir edad, cuál es la fecha de nacimiento y no sé, otro código. Eso no me sirve. Para eso entonces yo colgué la llamada. Entonces la automatización auténtica es abrazar la tecnología en un proceso en el que ambos salgamos beneficiados. No solo poner procesos tecnológicos por diversión. Locales internacionales vimos muchísimos startups que estaban surgiendo a partir de condiciones impuestas por la pandemia. Muchas personas perdieron su trabajo o simplemente necesitaban un nuevo stream revenue, entonces empezaron a emprender. Y vemos muchísimo que todo el tema de productos que favorecen una localidad, que impulsan una comunidad o que tienen algún beneficio específico de un lugar geográfico, pues tienen muchísimo más auge y demanda, además de ser altamente atractivos, lo que coloquialmente se conoce como artesanal. Presupuesto con intención, muy alineado al pilar de Value for Your Money.
las personas tienen la misma capacidad, tienen el mismo dinero, pero tienen menor capacidad de compra. Entonces, ¿dónde voy a invertir yo mis recursos y dónde obtengo el mayor beneficio a cambio de ellos? Seguimos por ecoeconómico. Este es un pilar bien interesante. Hemos escuchado muchísimo el tema de economía circular, también economía sostenible y todo el tema de el Pacto Verde y cómo podemos ser una sociedad mucho más estable. El tema es que el consumidor no está dispuesto a pagar más por un producto sostenible. No es como un producto premium u orgánico. Pero a la hora de hacer una compra, sí está dispuesto a tomar la decisión basado en un producto sostenible a uno que no lo sea. Gamification, sabemos de los loyalty programs y los programas con recompensa. Básicamente consiste en que implementemos rutinas o pequeñas metas para que las tareas cotidianas nosotros pues estemos incentivados a cumplirlas. Fatiga controlada es uno de los pilares, es una de las tendencias que más importan también. Antes de la pandemia se hablaba mucho de FOMO. Yo quiero estar aquí, quiero estar allá. Si habían 10 eventos, quería recibir las invitaciones a los 10. Y aunque fueran 20 minutos, pero yo estaba en cada uno de esos 10. Hoy por día, ustedes son un ejemplo de esta tendencia. Están aquí porque deciden estar aquí. Yo sé que tienen otras 5, 6 cosas más hacia donde podrían ir o en donde podrían estar, pero deciden estar en un lugar, deciden implementar su tiempo y recursos en una sola, en un solo evento, en una sola circunstancia. Entonces, es controlar en dónde nosotros queremos estar. Y finalmente, la ascensión femenina. El guatemalteco no está acostumbrado a cerrar negociaciones y a hacer tratos con mujeres en el ámbito empresarial. Y eso tiene que cambiar. Las mujeres van a continuar teniendo gran relevancia en el ámbito empresarial y eso implica que las negociaciones, los tratos y también incluso las cooperaciones o las alianzas estratégicas, pues las tenemos que hacer de una manera equitativa. Partiendo de estas 8 tendencias, pues ya podemos hablar específicamente de los resultados del estudio. Y en este caso, pues nosotros los segmentamos en 4 regiones principalmente. No tienen orden de más importante a menos importante o de mayor interés a menor. Los ordenamos de esta manera porque el enfoque del estudio es la diplomacia comercial. La diplomacia comercial es altamente importante porque pues, la alianza público-privada logrará que Guatemala logre comercializar de manera eficiente en el mercado internacional. Y la manera en la que segmentamos las oportunidades, pues básicamente era porque teníamos público en el exterior que estaba interesado en conocer los resultados del estudio. Y pues lo ordenamos para que en su zona horaria pues nos pudieran acompañar. Así que el primer grupo vamos a hablar de África del Norte, el Medio Oriente y Reino Unido, así como Europa. Esta rama, este grupo, pues tiene un potencial de $1,000 millones, 600 en bienes y 400 en servicios. Esta sección es bien importante porque el norte de África y Medio Oriente no es un mercado hacia donde hoy por día nosotros podemos decir Guatemala está exportando. A Guatemala lo conocen, probablemente por el cardamomo y tal vez un poco por pimienta, tal vez un poco por ron, pero no vamos a encontrar producto guatemalteco en el Medio Oriente. No por eso implica que tengamos que quitar la vista de estos mercados y decir, en algún momento vamos a llegar. Tenemos que tener acercamientos, tenemos que participar en este tipo de reuniones y de esa manera pues vamos a buscar la diversificación de los mercados internacionales. El primer producto que vemos hacia esta región es camarón congelado. Algo importante a mencionar es que van a haber algunos países en dorado y otros mercados que no están resaltados. El dorado únicamente representa la región de la cual estoy hablando. No es porque tengan una mayor prioridad o una mayor importancia en la slide que estamos viendo. Cuando hablamos de camarón congelado, estamos hablando de camarón preparado de alto valor agregado, ya sea empanizado, con queso, con corte de mariposa, sin cabeza, sin cola, sin cáscara. Y aquí, pues lo más importante es hablar de Emiratos Árabes Unidos. Es un mercado hacia el cual hoy por día no estamos comercializando,
pero es un mercado ampliamente grande y además exigente. En este mercado tenemos que tener certificación halal, que es para el mercado árabe. No necesariamente kosher. Kosher es para judíos. Pero de igual manera, es importante conocer estas certificaciones y estas regulaciones para que Guatemala pues pueda exportar. Estamos hablando que son más de 5,000 millones de dólares de potencial únicamente en los mercados que ya estamos identificando, que son realmente pocos. En este caso son 8. Y Guatemala pues tiene capacidad de exportar en el corto plazo 17,000 dólares. ¿Por qué 17,000 dólares de un mercado de 5,000 millones? Porque como mencionaba, es un mercado en el cual hoy por día no estamos exportando. Entonces, para el 2023 tenemos que comenzar estas relaciones y tenemos que empezar a generar este dinamismo internacional para poder llegar a ellos. Luego tenemos confituras y jaleas. El mercado europeo es esencial para este tipo de producto. Son productos naturales, sin aditivos adicionales y con muchísima frescura. Guatemala es un país reconocido por productos agrícolas. Y tal vez les va a llamar la atención, pero El Salvador posee una economía de exportación más compleja que Guatemala. ¿Cómo es esto posible si es un país más pequeño y Guatemala es la principal economía centroamericana? Guatemala exporta vegetales a El Salvador. El Salvador los procesa, los pone en conserva y los reexporta como valor agregado. Entonces, económicamente hablando, El Salvador posee oferta exportable más compleja. Y este producto pues nos invita a pensar en cómo diversificar la oferta exportable guatemalteca y aprovechar estas oportunidades que pueden generar empleo de manufactura directamente en el país. Continuamos con piña deshidratada. Y cabe resaltar que cuando hablamos de este tipo de mercados y de este tipo de productos, se analiza 3 cosas principales. La apertura comercial, es decir, aranceles, tiempos de tránsito, regulaciones, normas, lo que Guatemala está exportando y la capacidad de expansión, y también la demanda internacional. Vamos a seguir con frambuesas y moras. Los berries son un superfood que no va a desaparecer y con el paso del tiempo, junto con las tendencias, por ejemplo, de mi mentalidad, van sumamente alineados. Todo el mundo ha escuchado de los chía, de la moringa, de los smoothies, de los bowls de açaí y pues los berries en este caso pues vienen a complementar muy bien esta tendencia. Ahora vamos a salirnos un poco de los productos y vamos a hablar del primer servicio que podemos exportar. Y en este caso estamos hablando del turismo. Cuando hablamos de turismo, sabemos que el INGUAT tiene los países priorizados hacia los cuales tienen una estrategia de posicionamiento a nivel internacional. Pero ¿qué sucede? Nosotros queríamos voltear a ver un tipo de consumidor que no solamente está interesado en viajar, pero que tiene la capacidad de invertir, que va a viajar y que se va a quedar en un hotel de 5 estrellas, que va a comer en un restaurante, que va a tomar un tour, que va a impulsar la economía local. Basándonos en esta premisa, lo que hicimos fue crear un clúster de países con economías similares a Guatemala. Y buscamos los países que más están viajando y que más dispuestos están a invertir en el exterior. Una vez teníamos nuestro mercado objetivo, lo que empezamos a hacer fue segmentar por personas que fueran mayores a 60 años y que además tuvieran la oportunidad de visitar a Guatemala. No por eso nos sorprende que los mercados principales se encuentren directamente en Europa. Son personas que son una población que envejece y que además van a venir al país y se van a quedar 2-3 semanas. Es altamente importante tomar en consideración este tipo de elementos. También con datos del INGUAT, lo que hicimos fue una proyección de cómo van a estar proyectadas las visitas internacionales directamente a Guatemala según el país de origen. Y aquí pues podemos ver que en 2023 tenemos un comportamiento relativamente conservador. No llegamos al pico más alto de 2022 y aquí vale la pena detenerme y decir que al final de cada año pues vemos un pico en las visitas que vienen a Guatemala. Esto es porque pues fin de año son vacaciones y la gente aprovecha muchísimo para viajar.
Y aquí pues vemos que al final del 2023 no llegamos al mismo nivel que en 2022 y es completamente natural porque nosotros hacemos una regresión y una proyección basada en datos históricos y traemos 2020 y 2021 que para el turismo fueron bastante duros. Entonces no me sorprende que las proyecciones no sean altamente optimistas. Sin embargo, vemos que nos estamos acercando poco a poco, cerrando la brecha a las visitas que teníamos en el año 2019. Otro tema importante en el turismo es comprender de dónde o cómo nos están buscando. Y en este caso vamos a hablar de tipos de turismo basado en los mercados que ya tenemos identificados. Y aquí, pues, les voy a dar un ejemplo del dark tourism. Es turismo oscuro. ¿A qué hago referencia cuando hablamos de turismo oscuro? Es turismo, y yo les estoy hablando netamente de negocio, no estoy promoviendo ningún tipo de actividad. Hago esta observación porque el turismo oscuro es turismo hacia lugares donde históricamente han sucedido tragedias. Estamos hablando del Holocausto, estamos hablando incluso de empresas que están haciendo guías, tours guiados a la zona de guerra de Ucrania, porque la gente tiene ganas de experimentar este tipo de circunstancias y sensaciones. También tenemos, por ejemplo, el turismo espacial y tenemos el nature tourism, así como el cultural. Lo que nos están diciendo en estas ocasiones o este tipo de turismos es que en lugar de vender el país como un destino para relajarte, lo que deberíamos de hacer es tomar la industria de turismo guatemalteco y brindar una propuesta de valor en donde le damos al turista una experiencia que le permite salir de la realidad a la cual está acostumbrado. No hoy por día, pero a principios de este año empezó a salir muchísimo turismo en África, en donde no te prometen ver leones, búfalos y elefantes. Lo que te prometen es un recorrido de 600 millas en donde no vas a tener contacto con la civilización. Te van a llevar viendo las estrellas sin contaminación visual por la luz. Y es una ruta en donde los antepasados de África pues utilizaban para poder migrar y comercializar. Es un concepto completamente distinto al turismo y todo se enfoca en dar una sensación o una realidad distinta a la acostumbrada. El siguiente grupo es Chile, Canadá, Colombia, República Dominicana. Estos son mercados que se acercan muchísimo más geográficamente a Guatemala y con cultura probablemente hispana o latinoamericana. Aquí tenemos 200 millones de potencial en bienes y 900 millones en potencial de servicios. A diferencia del primer grupo, pues es un grupo de países altamente enfocado en la exportación de servicios. Para este caso, pues el primer producto que vamos a hablar es el calzado impermeable. 40 millones de potencial, Guatemala podría acceder a 4 de ellos y son 6 mercados distintos. El calzado, pues ya como se pueden imaginar, es un producto manufacturado de alto valor agregado y en este caso, pues se voltea a ver mucho Estados Unidos por el proceso e industrialización de estos mercados que necesitan de producto manufacturado ligero sin un mayor valor agregado. Tapas, tapones y cápsulas de plástico. Guatemala, por primera vez en la historia, está exportando filamentos y partículas de plástico como resina y como materia prima, 100% reciclada. Este producto específicamente pues viene alineado muy bien con el tema de la economía circular y de un mundo sostenible. Vamos a hablar también de frutos comestibles. Cuando hablamos de estos mercados y de frutos comestibles estamos hablando de nances, jocotes y también melocotones en conserva. Es producto de valor agregado basado de la industrialización de procesos alimenticios. Un potencial de 35 millones específicamente para Guatemala. Y no es uno de los productos que usualmente pensamos en el guatemalteco que está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos. El mercado nostálgico lo hemos escuchado mucho. ¿Y cómo podemos llegar a él? Ofreciéndole algo que le recuerde a su hogar. Medicamentos. Guatemala pues está atrayendo bastante inversión extranjera directa. En este caso son medicamentos genéricos. República Dominicana es uno de los principales mercados hacia donde tenemos potencial para exportar directamente este tipo de medicamento y lo más importante es que
Este tipo de productos pues nos permite entrar mucho al mercado de private label. Servicios, vamos a hablar de economía naranja. La economía naranja es economía creativa, es videos, es artes, es animaciones, cine, todo lo que tenga que ver con el proceso creativo, incluso videojuegos. En este caso, nosotros segmentamos economía naranja en 4 pilares. El digital advertisement, también tenemos videojuegos, video on demand y finalmente el metaverso. Cuando hablamos de la economía naranja, son mercados con un potencial enorme, 46 o 47 millones de ingresos generados directamente en República Dominicana en el año 2021. Y lo más importante es pensar cómo a lo largo de los años, pues es uno de los mercados que tiene un mayor crecimiento sostenido. Cuando hablamos de productos físicos, nos limita el poder adquisitivo de las personas y la cantidad de personas que existen en el mercado hacia donde nos estamos dirigiendo. Pero cuando hablamos de servicios, cada vez necesitamos consumir más. Está súper de moda el TikTok. ¿Saben cuántos videos tiene que generar una empresa para llamar la atención en TikTok? Muchas veces incluso reciclan el contenido. Tenemos que llamar la atención del cliente y la tenemos que llamar altamente rápido. Entonces, la cantidad de contenido que se tiene que generar es cada vez mayor y eso abre muchísimo las oportunidades para el emprendedor guatemalteco. También las distintas plataformas que ofrecen distintos públicos. El tipo de contenido que estamos generando es de alto impacto y para quien no lo sabe, un guatemalteco es responsable de los anuncios que estuvieron circulando en la FIFA para la Copa Mundial. O sea, es posible llegar a este tipo de mercados. Nosotros sí tenemos la capacidad, es únicamente aprovecharnos de las ventanas que se aperturan y poder alcanzar a este tipo de mercados. Luego, Information Technology Outsourcing, básicamente servicios tecnológicos. Hablamos de web hosting, cloud computing, desarrollo de sitios web. Con la pandemia, todos los negocios se vieron obligados a pasar una transformación digital. Y con la transformación digital, pues con los retos vienen nuevas oportunidades. En este caso, encontramos de hecho 16 mercados. Es un potencial o un tamaño de mercado de 88 mil millones y de los cuales Guatemala puede acceder a 272 millones de dólares. Cuando hablamos de ITO, lo que se hizo fue buscar cuál es el mercado más complejo al cual estoy exportando, cuál es el mercado más simple al cual estoy exportando. Creamos un margen superior e inferior para crear una banda que oscila entre estos parámetros con más de 140 variables distintas, incluyendo apertura gubernamental, la demanda de las empresas para crear sitios web, cuántos dominios y web hosting había a nivel de país, para poder identificar los mejores mercados hacia los cuales nosotros podemos acceder. Y vemos muchísimos países que llaman la atención, como por ejemplo Sudáfrica, Australia, también tenemos Argentina, países altamente digitalizados, pero de los cuales nosotros pues podemos crear alianzas estratégicas y proveer. Cuando hablamos de estas importaciones de tecnología, hablamos específicamente de telecomunicaciones, servicios de tecnología y servicios de informática. Vamos con Estados Unidos y México. En este caso, pues son 2.400 millones identificados. Aquí vamos a tener bastantes productos que nosotros conocemos. Estados Unidos, pues es el principal socio comercial para Guatemala. Tenemos productos como chicles, dulces y confitería. Cabe resaltar que aquí tenemos que tener mucha consideración los límites que están imponiendo en regulaciones como estados similares a California, donde el colorante ya se convierte en una limitante para nuestro producto. Están altamente enfocados en el consumidor y también en todo el tema de azúcar, grasas y también conservantes. Tenemos helados. El helado es un producto altamente interesante. Guatemala no puede exportar no podía exportar productos derivados directamente de un animal. No exportamos carnes, tampoco exportamos leche, pero recientemente pues con nuevos procesos pasteurizados y vamos a ver uno de los productos innovadores. Con la implementación de tecnología, pues se habilita que Guatemala pues empiece a exportar este tipo de productos.
Mini vegetales son altamente demandados en Estados Unidos. Aquí el reto principal es cómo llego rápido a mi cliente y consumidor. Para quien no lo sabe, estamos a 3 días de exportar por barco desde Guatemala a Puerto Quetzal hasta Florida. Luego en el sistema de carreteras Eisenhower podemos llegar incluso hasta Washington en 2 días hábiles. Tenemos 4 días hacia Nueva York. Son 6 días si quisiéramos llegar a Canadá. Entonces es un tiempo de tránsito sumamente rápido. Y aquí pues con los mini vegetales cabe resaltar un tema bien importante, y es el tiempo de vida que el producto posee. Para quien no lo sabe, pues el aguacate, muchas personas hacen broma que lo compré hoy, me di la vuelta y cuando lo volví a agarrar ya se había pasado. Estamos hablando de días. Bueno, pues imagínense esto. Si el tiempo de tránsito es superior a 8 días, yo no puedo vender aguacate porque no llega. Entonces, tomamos en consideración que yo corto el aguacate, lo meto al contenedor. Son 2 días para que llegue a puerto, otros 3 días para que llegue al destino, otros 2 días para que llegue a la bodega del distribuidor, y luego esperar que pase otras 2 semanas para que el consumidor lo compre y lo consuma, se vuelve algo muy complicado. Entonces, cuando hablamos de mini vegetales, pues el beneficio que tenemos es que es producto fresco que tiene un tiempo de vida que nos permite llegar fácilmente al consumidor estadounidense. Y en temas de servicios vamos a hablar de Knowledge Process Outsourcing. En este caso, pues tenemos un potencial de 128 millones, y cuando hablamos de KPO es tercerización de servicios. Hablamos de consultorías, de servicios de arquitectura, también tenemos servicios financieros, y algo bien importante es que muchas veces cuando las empresas vienen a establecerse a Guatemala necesitan una asesoría de cómo funciona el país, y ese es el tipo de servicios que nosotros pues debemos de estar dispuestos a brindar a las empresas internacionales. Voy a ir aquí un poco más rápido. Turismo médico es altamente importante. Cuando hablamos de turismo médico tenemos 2 clientes. Tenemos el guatemalteco que vive allá y que regresa a Guatemala, y cuando regresa aprovecha y va al doctor, va al dentista, va al psicólogo, va al pediatra, va a todo. Y también tenemos al estadounidense. Para turismo médico tenemos 2 mercados, Canadá y Estados Unidos. Y cabe resaltar la pena que en Canadá, a pesar de que el 100% de la población tiene cobertura y seguro médico gratuito, son listas de aproximadamente 6 meses de espera desde que uno hace un reclamo. Y a pesar de que pasan 6 meses para poder acceder a estos servicios, no todos los procesos médicos están cubiertos con este seguro. Por ejemplo, rinoplastías, procedimientos oculares y también algunos procedimientos respiratorios. Esto habilita que pues, Guatemala se convierta en un mercado altamente atractivo para poder brindar estos servicios. En este caso, lo que se hizo fue crear un índice ponderado tomando en consideración distintas variables como población hispana, población superior a los 60 años, qué porcentaje de la población se encuentra asegurada de manera corporativa o de manera individual. Y luego pues se lograron delimitar no solo estados, sino ciudades hacia las cuales se puede ir a prestar este tipo de servicios. Cuando hablamos sobre las búsquedas y qué tipo de procedimientos se están realizando, por ejemplo, tenemos neurocirugías, cirugías plásticas. Ojo al dato, en Guatemala una sustitución de rótula es más barata que en México, Colombia y Estados Unidos. Tenemos también urólogos, ginecólogos y también, por ejemplo, medicina interna. Cuando vemos también en Estados Unidos, vemos rinoplastías, vemos medical tourism en México. El 40% de la población que viaja para este tipo de procedimientos está volteando a ver a México. Y si pueden venir a México, también pueden venir a Guatemala. El chiste es encontrar la manera de poder brindar valor a través de una propuesta diferenciada. Vamos a ir con Centroamérica y Asia. El último de los grupos son 1.300 millones. En este caso, pues es altamente importante el tema de laboratorios. Cuando hablamos de laboratorios, hablamos de análisis de sangre, análisis de suelo, análisis
de límites residuales máximos y muchas veces no vemos el proceso de exportación de laboratorios porque van implícitos en la cadena de valor de los productos. En este caso lo que se hizo fue analizar los países centroamericanos hacia dónde están exportando y qué tipo de industrias están obteniendo una mayor participación en la composición del PIB. También tenemos el detalle de los jabones en barra orgánicos. Eso es un potencial de 80 millones específicamente en los mercados identificados. También tenemos la miel. La miel es uno de los productos que muchas veces subestimamos, pero incluso uno de los productos que más auge están teniendo y yo no me lo hubiera imaginado probablemente, se están exportando abejas para poder polinizar, para poder tener una economía sostenible y al final del día, pues la miel es uno de los derivados de este producto. Aceites esenciales, lo conversamos un poco en el tema de la tendencia de mi mentalidad y también tenemos colchones y camas. Estos productos que yo les he ido mencionando, pues son algunas de las 238 posibles combinaciones que tenemos de productos dentro del estudio. Y también cuando vamos a hablar de servicios, pues tenemos el detalle de la exportación logística. Para el tema de logística hicimos dos componentes. El primero, analizar a nivel de aduana dónde se están obteniendo la mayor cantidad de selectivos rojos y verdes. Selectivo es únicamente un pase que te dan al momento de querer exportar. Te dicen verde, rojo o amarillo y dependiendo de lo que te den, es el tiempo de espera que tiene que pasar tu contenedor antes de exportarse. Un selectivo rojo implica que tienen que llegar autoridades a revisar tu contenedor para asegurarse de que se está exportando lo que estás declarando. Entonces, lo que se hizo fue pues analizar qué aduanas presentan menos riesgo a nivel logístico para poder exportar. Y también pues vimos cuáles eran los principales socios comerciales para encontrar dónde había volumen. Vamos a hablar ahora también de innovaciones. En este caso, pues son productos y servicios disruptivos que hoy por día no son parte de la oferta exportable de Guate y son productos que hay que tomar acción para que se conviertan en una realidad. Muchos probablemente han escuchado del hemp. Nosotros hablamos del hemp hace 4 años en el BEST. Todavía Centroamérica no había facilitado regulaciones para poder comercializar este tipo de producto y hoy por día pues Panamá, Nicaragua y Costa Rica ya tienen regulaciones para poder hacerlo. Nosotros aún no. También hablamos por ejemplo de la raíz de achicoria, que es un té, es una hierba y pues se habló de él hace 4 años y hoy por día Guatemala está exportando más de $500,000 directamente en este tipo de producto. Entonces lo importante es verlo, analizarlo y decir cómo yo lo puedo implementar. El primer producto que les traigo es el Tiger Nuts. Esta es una nuez, en español se dice coyolito, y tiene altas propiedades para poder ser no solo un producto agrícola, sino también implementado en procesos de productos de belleza. Tiene alto colágeno, tiene buenas propiedades y pues hoy por día no es parte de lo que en América se está cultivando. Es uno de los productos más populares de Asia hace más de 6,000 años. También tenemos servicios, hablamos del metaverso, en este caso, pues les voy a hablar que Barbados es oficialmente el primer país que tiene una embajada en el metaverso. No estamos hablando de un espacio digital para divertirnos, estamos hablando de un lugar diplomático. Y de hecho, pues Guatemala está tomando este estudio y está analizando la propuesta para poder ser el primer país centroamericano con una embajada digital directamente en el metaverso. También tenemos aceite de krill. El krill es un pequeño molusco. Hoy por día nosotros somos muy buenos en estanques cultivando camarones. El krill es algo similar y el aceite de krill es alto en omega, que es uno de los productos más importantes cuando uno pues ya va envejeciendo, también cuando necesita empezar a tomar suplementos. Usualmente el omega se extrae del salmón y este es un producto alterno que podría traer nuevas oportunidades directamente a Guatemala.
proteína de insectos, pero no cualquier insecto. Estamos acostumbrados a los tenebrios, hemos escuchado también de la proteína de cucaracha. En este caso, pues les hablo de el soldado negro. Esta es una mosca que tiene un alto ratio de proteína versus la grasa. Es un animal que no solo sirve para la polinización, sino que también en los campos sirve para control de plagas, y además lo podemos utilizar como una fuente de proteína natural. El tema del turismo ya lo hemos conversado, y reitero, extraer al turista de la realidad a la cual está acostumbrado. Esa es la nueva propuesta de valor en la cual nosotros nos deberíamos de enfocar. Los alimentos en conserva, en este caso les mencioné el churkut. No es un producto nuevo, no es un producto innovador, pero hoy por día no estamos aprovechando este proceso industrializado para poder dar mayor valor agregado a la oferta exportable de Guatemala. Estamos exportando vegetales a otros países para que ellos los pongan en conserva y luego los reexporten. Así que reiterar la importancia de transformar la oferta exportable de Guate, sin duda alguna, es altamente importante. Luego, cultivos biológicos. La Unión Europea y Estados Unidos están poniendo altas regulaciones para evitar límites residuales químicos. Con el tema geopolítico de Rusia y Ucrania, el tema de los precios de los fertilizantes se dispararon al cielo, al punto en donde es mejor dejar que la cosecha se pierda antes que intentar cultivarla y venderla. Y esto pues lo que hace son pequeñas moscas que ponen huevos en gusanos, y de manera natural, pues al poner los huevos en los gusanos, estos se mueren y se maneja de manera natural un control de plagas sin pesticidas. Exportar este tipo de productos es altamente interesante para Guatemala, y no solo eso, sino también nos habilita a tener un proceso industrializado en el país que nos ayude con las regulaciones y exigencias de los mercados internacionales. También tenemos agricultura inteligente. No es nada nuevo tampoco, pero en Guatemala no hay industrialización en el campo agrícola. Tenemos que empezar a implementar soluciones tecnológicas que nos permitan ser altamente eficientes con los recursos que estamos implementando. Finalmente, les quiero hablar un poco de Brain. Brain es el cerebro digital de AGEXPORT. Tienen acceso a él. Hay una versión abierta al público. Este es el primer paso de AGEXPORT hacia la inteligencia artificial. Este es un data lake que tiene AGEXPORT, y lo que estamos buscando hacer es consolidar cifras de exportación, potencial, el best markets, los compradores internacionales y el análisis de tendencias y regulaciones, para que podamos nosotros trasladar esta información directamente a las personas que están interesadas en incursionar de manera profesional en el ámbito internacional. El QR, si lo escanean, los va a llevar a una página de registro en donde les va a pedir cuál es su correo, les va a pedir algunos datos, y con él pues les llega a su correo un mail con el enlace para poder acceder. De igual manera, si tuvieran alguna duda o inquietud de cómo funciona, estamos a su completa disposición para poder apoyarlos. Y con eso estaríamos concluyendo la presentación de el Best Markets 2023. Diplomacia comercial. Agradezco su atención, y si hubiera alguna duda o inquietud, por favor, este sería el momento de poder realizar. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor. No sé si tenemos preguntas. ¿No tenemos preguntas? Ok, perfecto. El valiente. Si te puedes poner de pie, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta es acerca de, hablaste del turismo negro. Me parece muy interesante. Quisiera saber si ustedes tienen actualmente o saben de... Ahorita se me ocurre un ejemplo, pues lo que pasó en el rodeo en Escuintla, donde hizo erupción el volcán y mató a gente. Si hay otros tipos de ejemplos, pues porque a mí se me ocurre solo traerlos a conocer a los mareros de por ahí, pues, pero no sé, se me ocurre... ¿Te pregunto? Sí, es una muy buena pregunta, y pues efectivamente el ejemplo que diste es uno de los mejores que pudiste haber encontrado. Cuando hablas sobre el turismo oscuro,
Es complicado porque no vivimos en un país en donde existan grandes cataclismos. Fuera de la erupción, pues pensar también en cambiar el enfoque de Antigua a aquí hubo un terremoto, la ciudad se inundó. Pero más allá de pensar en un desastre natural para atraer el turismo, la idea es dar una realidad distinta a la cual el turista se encuentra acostumbrado. Es cambiar la manera en la cual vendemos al país, porque decimos Guatemala y ok, tenemos Semana Santa, los Cucuruchos, tenemos muchísimo turismo de cultura, pero por ejemplo, ¿has escuchado o han escuchado de los exámenes que se están haciendo las personas en donde te dicen tenés 30% de ADN de África, 24% europeo? Ok, hay un tipo de turismo que siempre basado en el mismo concepto de vivir una realidad distinta, se basa en heritage tourism y es ir a buscar espacios o turismo en lugares en donde tus ancestros pues tuvieron algún tipo de vida o significado. Entonces no hay que pensar en bueno, tenemos que lanzar una bomba o crear un desastre natural para atraer el turismo, pero sí es una invitación abierta a transformar la manera en la cual le damos la realidad al turista y de esa manera pues buscar nuevos destinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Francisco. Tengo casi siempre cuando miramos presentaciones como esta, levanta mucho la expectativa por el tipo de producto que tiene potencial para exportar. Y mi pregunta va unido a esto, va como alguna forma en donde los emprendedores puedan, valga la redundancia, emprender el viaje en estos productos, porque por ejemplo, en el mercado de las superfoods, de las berries, digamos, yo como emprendedor puedo cultivarlo, pero tardaría en sacar el producto, tardaría en llegar a las especificaciones que me piden ahora. Los mercados potenciales va acompañado esto como de mirar, están estas organizaciones que te pueden ayudar a mantener tu flujo de caja o a mantener tus operaciones mientras estás produciendo, porque eso es lo que más duda me causa, porque cuando, digamos, por ejemplo con el krill, uno dice sí, es interesante, se puede hacer, incluso yo diría, dígame cómo lo hago y lo implemento. Incluso con lo del camarón, también estaba viendo que se pueden cultivar camarones ya en contenedores, pero ¿cómo hago? O va acompañado de recomendaciones o alguna empresa que le pueda dar por lo menos el capital semilla para mantenerse en lo que se estabilizan las operaciones, digamos, porque es muy interesante, pero requiere una inversión bastante grande. Entonces mantener como eso, no sé si lo han contemplado, porque a mí viendo esto me interesa un montón, incluso lo que te pregunto ha detenido muchas ideas que se han tenido, porque no se sabe de dónde agarrar, y es la pregunta que siempre le hago a las personas de, bueno, está bien, pues yo lo puedo hacer, pero ¿quién me va a mantener las operaciones en lo que llego a cumplir con las expectativas? Claro, muy buena pregunta, y creo que ese es uno de los temas que a todos nos intrigan, ¿verdad? Al final del día, el flujo de caja es lo que mantiene vivo a un negocio, y internacionalizarse no es un deporte, tampoco es algo que no es un pasatiempo. Muchas veces llegan a nosotros en la Hexport, y te voy a hablar desde el punto de vista de Hexport porque es con lo que más estoy familiarizado. Muchas veces llegan a nosotros y nos dicen, mire, tengo esta idea, tengo esta iniciativa, y luego pues empezamos a hacer algún tipo de preguntas como para poder asesorarnos de la mejor manera posible. Primero, ya tenés idea de quién es tu mercado, has creado tu buyer persona, ¿cómo vas a llegar a este punto? Tienes las 5 fuerzas de Porter, has hecho también tu peste.
creo yo que muchas personas sufren el tema de análisis parálisis, en donde dicen, pero ¿y si no tengo esta variable, y si no tengo la otra? Pero también sé que hay personas que por ser muy entusiastas, pues luego asumen responsabilidades que no son fáciles de cubrir. Entonces, la primera recomendación que yo tengo es hacer research, informarse, saber cuál es tu propuesta de valor, a dónde vas a llegar, hacer algún tipo de dummy test en donde probas tu hipótesis. Recomiendo antes de internacionalizarse y pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, mercado local o incluso centroamericano, porque incluso tenemos muchas empresas grandes que ya están internacionalizadas y quieren ir a Canadá, quieren ir a Estados Unidos, y cuando les ponen la oferta, la demanda, les dicen, mira, ¿y cuántos, por ejemplo, un mueble? Le dicen, mira, ¿cuántos me puedes hacer? Y el empresario dice, te hago 5 o 20 al mes. Y le dicen, mira, necesito 20 contenedores a la semana. Entonces, conocer a tu mercado yo creo que es algo sumamente importante. Y en este tipo de organizaciones, está Hexport, también hay otro tipo de organizaciones en donde se trabaja de manera colectiva. Puedes aprovechar el know-how de empresarios que ya han estado en las circunstancias en las que te interesa entrar, o te interesa, por ejemplo, también conocer el tema de las regulaciones, el tema de, por ejemplo, si quieres ir a República Dominicana, tenés que tener a una empresa que esté interesada en comprar tu producto, pero puedes ir a México en donde no te están pidiendo eso. Entonces, hacer research sin duda alguna es parte importante. Y tal vez para terminar de contestar tu pregunta, les voy a contar una pequeña historia. Habían 2 personas y querían empezar a pescar. Vino la persona A y se fue a comprar la mejor caña. Estudió todos los libros posibles. Empezó a crear su propia startup, fue a buscar fondos y pasó 6 meses preparando el modelo de negocio perfecto. Y del otro lado tenés a la persona B, que lo primero que hizo fue ir a ver el lago. Estando en el lago, pues dijo, bueno, aquí tengo ciertas posibilidades, aquí no me pega el sol. Empezó a hacer pruebas. El primer día probó con una carnada, no le funcionó. Fue a cambiar la carnada, luego se le rompió la caña, cambió la caña. Y en ese proceso, pues empezó a encontrar la manera de poder comercializar el producto que estaba consiguiendo. Con el paso del tiempo, pues fue creciendo sus operaciones, contrató más gente y les enseñó lo que estaba haciendo. Y luego, cuando la persona que ya tenía todo el know-how y el Ferrari para poder ir a pescar quiso llegar al lago, ya no encontró nada, porque el primero se había comido el mercado. Entonces, es cierto que hay que tener ciertas precauciones, pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y hay que aventurarse a conocer el mercado para poder tener una idea de hacia dónde vamos. Entonces, para Jacobo, en este momento, por parte de la Facultad de Administración, vamos a darte un diploma. Para ello llamo a la licenciada María Toro, catedrática del curso de Globalización y Comercio Internacional. ¿Sí? Gracias, buenas tardes a todos. Jacobo, en nombre de la facultad queremos hacerte entrega de un diploma de agradecimiento y reconocimiento a tu participación el día de hoy, el cual dice así: Facultad de Administración, Universidad Galileo. La facultad otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jacobo Peters por participación en la conferencia Best Markets, Products and Services 2023, dado en la ciudad de Guatemala el 27 de marzo del 2023 y está firmado por nuestro decano. Fuertes los aplausos, por favor. Gracias por acompañarnos. La fotografía correspondiente. Queremos agradecerle a las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Agradecemos por su tiempo. Finalizamos acá esta conferencia realizada por Jacobo Peters y en este momento ustedes pueden visitar nuestras plataformas digitales. Recuerden www.galileo.edu. Ahí tenemos información y anuncios de próximas conferencias. Que tengan una excelente noche.